Ella es diputada local por la zona norte de Tampico por el partido Morena. Y en menos de una semana, murió su papá, su mamá y su hermano víctimas del COVID-19. Algo que jamás podrá olvidar en su vida. Recuerde que yo soy Mario Prieto y todos tenemos una historia que contar, pero esta es la de Úrsula Salazar Mojica, la sobrina del presidente AMLO. Úrsula Salazar, pues bueno, soy hija de Roberto Salazar García, ingeniero electricista, tamaulipeco, hija de la señora Úrsula Mojica Obrador, también tampiqueña. Fue candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador y él siempre habló de su familia de Tampico. Y hablaba de su mamá, de la señora Úrsula, y en varias ocasiones que vino se reunía en su casa. En casa de la abuela, efectivamente. Y el 17 de julio pierde la vida mi hermano, el 20 mi papá y el 24 mi mamá. Él no daba crédito de lo que estaba viviendo porque también él tuvo muy buena relación con mi papá. ¿Y quién le marcó? Andrés Manuel. En algo mágico, mi madre era una mujer mágica. ¿Y qué opinas de los que sí roban, de los que sí mienten y sí traicionan y militan en tu partido? Pues que cada quien rinda sus propias cuentas. Si habláramos de AMLO, ¿cómo le llamas? ¿Tío o expresidente de la República? Yo le hablaría como un hombre que entregó su vida al pueblo de México. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlo a través de las redes sociales del periódico La Razón y de este podcast que se llama De Aquí Somos. Y mire, ya me encuentro con la invitada de hoy y es precisamente, usted ya lo escuchó en el intro, la diputada local del municipio de Tampico por la zona norte, Úrsula Salazar Mojica. Usted ya la conoce y hoy está aquí con nosotros y le agradezco, diputada, de entrada su tiempo porque, pues bueno, usted trata de estar cercana a la gente y luego su agenda es apretada, así es que le agradezco mucho su tiempo. Al contrario, Mario, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí, de poder platicar en este podcast y pues bueno, estoy a la orden de poder hoy compartir momentos de mi vida. Oye, y precisamente ese podcast se trata de hablar sobre la historia, de nuestra historia, pero ahorita de la suya. ¿Quién es Úrsula Salazar? Úrsula Salazar, pues bueno, soy hija de Roberto Salazar García, ingeniero electricista, tamaulipeco, hija de la señora Úrsula Mojica Obrador, también tampiqueña, la tercera hija de ellos, somos 3 hermanos, José Roberto, Pedro Arturo y Úrsula Patricia. Estudié toda mi vida aquí en Tampico, egresé de la Facultad de Comercio, contador público y auditor, y de ahí, pues, mi carrera profesional en los 2 ámbitos, en el sector privado y en el sector público. Úrsula Salazar, pues, bueno, una mujer que fui hecha con principios y con valores por mis padres y que no solamente me los enseñaron, sino que también los hemos puesto en función, que eso es muy importante. Una mujer que cree en la honestidad, una mujer que cree en la responsabilidad, una mujer que cree en el amor. Después me casé, tengo 3 hijos varones, Gerardo, Roberto, Juan Carlos y Fercho. Hay una diferencia de 14 años, los 2 más grandes son de 23 años y Fercho es de 10 años. Entonces, pues, no me dicen por qué, pues bueno, me casé por segunda vez con Juan Dionisio y de ahí surge Juan Carlos, su hijo, Gerardo, mi hijo, y pues tenemos a Fercho el nuestro. Entonces, soy mamá de 2 varones en mi vientre y mamá de un varón que no estuvo en mi vientre, pero que lo amo de la misma manera. Y que siempre que usted hace muy pública su familia, porque es muy pública cada uno de sus hijos,
los conocemos a través de las redes sociales, siempre se han mostrado como una sola familia, ¿no? Así un solo es. equipo. Así es, yo creo que hemos tratado de que esta familia en ese esquema siempre sea una familia funcional. Y además que la vida nos ha enseñado a siempre estar en esa unidad, y pasamos momentos difíciles que nos hicieron a hacer esta familia más fuerte, pero más unida. En el amor, en siempre andar de muéganos, les digo yo, donde va uno, vamos todos. Y se añaden también ya las novias, entonces la familia ha crecido. Oiga, diputada, usted estuvo también como directora del CONALEP. Así ¿Qué es. tal fue su paso por esa institución que la verdad, pues su perfil, ahorita le toca ser diputada por la zona norte, y precisamente esta escuela del nivel medio superior, pues son muchos estudiantes de estas colonias, de la López Portillo, de la Borreguera, de la Revolución Verde, de muchas, de la Roma. ¿Cómo fue su paso por ahí? Fíjate, yo salgo de la UAT, estuve más o menos entre 14 años trabajando en el sector privado, que fue en sección amarilla, las páginas amarillas, ¿se acuerdan? Después la tecnología nos alcanza, se cierra esa empresa. 2 años estuve vendiendo, más bien, no, invitando a la gente a tener una estabilidad financiera en sus finanzas como asesor financiero. Y después de ahí, que eran ventas, y las ventas a mí como que no se me daban muy bien, me invitaron a trabajar en septiembre del 2012 a CONALEP. Ingreso, después de ser administrador divisional en el sector público, ingreso a CONALEP desde intendente. Así le tocó arrancar Así ahí. me tocó arrancar ahí. Y llegó a ser directora. Y llegué a ser directora. Entonces, después se va escalafoneando, y se dio la oportunidad de ir escalafoneando, pero tocamos escoba, y después en el ámbito de recursos humanos. Oiga, como dicen por ahí, mucha honra, ¿no? Mucha honra. Hay que reconocer, la mayoría somos cultura del esfuerzo. A muchos no nos gusta platicar esa parte, pero yo creo que sí, para mandar el mensaje, claro, ¿no? Claro, yo lo digo con mucho orgullo, porque eso me hizo a querer más a esa institución. Desde limpiarla, desde después ser, pues así como que la mandadera del departamento, y todo eso. Entonces, eso me hizo querer mucho a la institución. Y cuando tú me dices ahorita que hay en CONALEP, mucho amor. Yo aprendí a querer esa institución de todo el ámbito, la conocí en todos los departamentos, y llegar a ser directora, pues eso, híjoles, queríamos hacer muchas cosas, hicimos muchas cosas, mandamos a chicos a Argentina. Porque hay chavos muy talentosos. Muy talentosos. Esa escuela. Te voy a decir muy algo, talentosos. Mario, yo aprendí en CONALEP que la juventud es una juventud que es innovadora, que ama lo que está haciendo, con mucho esfuerzo, porque conocí muchas familias ahí que hacían muchos sacrificios para que sus hijos estuvieran en esas escuelas. En el ámbito deportivo, en el ámbito empresarial, los chavos tienen una capacidad increíble. Entonces, y además también a eso le añado la parte, le sumo que en CONALEP, le sumo la parte personal, porque ahí conocí a Juan Dionisio. Ahí lo conocí. Entonces, Juan Dionisio daba clases en CONALEP, y entonces ahí conozco a mi esposo actual, y pues bueno, pues más amor le tengo a CONALEP, ¿no? Oiga, hablamos del 2012, me decía, ¿verdad? 2012, septiembre de 2012 más o menos. En ese tiempo usted, su mamá y su familia ya eran famosos, porque en el 2006, sí, por primera vez, fue candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Y él siempre habló de su familia de Tampico. Y hablaba de su mamá, de la señora Úrsula, y en varias ocasiones que vino, se reunía en su casa. En casa de la abuela, efectivamente,
nosotros empezamos a ayudarle al expresidente allá como por el 2005, cuando él lo quisieron desaforar. Y entonces nos íbamos a las plazas. Mi mamá era la que andaba, y mis tías pues se sumaran esas firmas para que no hubiera ese desafuero. Después se viene el 2006, y ahí empezamos a ayudar. Fíjate, en el 2006 ayudamos en la construcción también electoral. En el 2012 fui representante de un partido que prestaban su silla en el ámbito que era el IFE en ese entonces, y fui representante de ese partido para ayudar en el sentido electoral en el 2012. Desde la primera vez que él fue candidato, ustedes se sumaron, claro, ¿no? Apoyaron. Sí, teníamos un compromiso independientemente del ámbito familiar que tenía mi madre, en el ámbito de un proyecto de nación que estábamos viendo que se estaba gestando, pero se tenía que llegar a cumplir. En el 2014 ayudamos a que ese movimiento de hombres y mujeres pues ya no fuera solamente un movimiento, sino que fuera un partido. Y así empezamos a hacer hasta que en el 2018 pues llegó el licenciado Andrés Manuel López Obrador a ser presidente de la República. Úrsula, a mí en lo personal no me tocó conocer a doña Úrsula Mujica Obrador, tu mamá. Cuéntame, ¿cómo era ella? Uy. ¿Cómo era ella? Una mujer muy aguerrida, de buscar mucho la justicia social. Una mujer que siempre la buscaban, porque siempre buscaba, decía mi mamá que no había problemas, que había situaciones a resolver. Entonces siempre ella buscaba el cómo sí poder resolver alguna situación. Una mujer muy espiritual, que tenía ese equilibrio en su formación personal. Una mujer que a mí me enseñó mucho, que me dio mucho, sobre todo la vida. Entonces, una mujer que amaba el poder ayudar. Mi madre me enseñó, y ella siempre lo decía, la política es el mejor instrumento que te regala la vida, que te regala Dios, de poder servir a los demás, cuando se hace así, de esa manera. Y son palabras, yo luego me pongo a ver su última entrevista y veo sus palabras y digo, es cierto. O sea, eso que ella traía en su mente. Entonces, ¿cómo lo traía? Porque también mi abuela era una mujer de mucha ayuda. Siempre, si tú vas a mi casa algún día y estás invitado y eres bien recibido y todos, me dicen, ¿por qué haces? Con una carnita. Sí, allá iba. Oiga, con unos buenos tamalitos, o con unos café, taquitos. Con unos taquitos ahí, también, con todos es bienvenido. Pero siempre me dicen, ¿por qué haces demasiada comida? En mi casa, desde mi abuela. Así era. Siempre había comida de más, si había la oportunidad de hacerlo, porque siempre había gente que llegaba a casa de la abuela o que llegaba a casa de mi mamá. Y pues bueno, así mi mamá, una mujer que siempre buscó la manera de que se consolidara este proyecto de nación acá en Tamaulipas, que de repente andaba en Matamoros, después andaba en otra parte del estado. Y aunque era la prima del candidato, con banderas, caminando, dando aguas, la hemos visto en varias fotografías. Así es, una mujer que creía en ese proyecto y creyó en Andrés Manuel siempre, ¿verdad? Su primo. Y que creyó en Andrés Manuel, más que en la persona, porque se conocían, y hay muchas anécdotas que mi mamá me platicaba. Mucha gente dice, ¿por qué acá en Tamaulipas hay familia del expresidente si él era de Tabasco? Y lo platico rapidito. Mi abuela se va con sus hermanas a Veracruz, y en Veracruz un domingo decía mi abuela que caminaban en un sentido los hombres y en sentido contrario las mujeres para poderse ver a la cara. Y ahí conoce a mi abuelo veracruzano, recién salió de la Mercante Naval de Veracruz, de ingeniero mecánico naval, y se enamoran. Y antes no había WhatsApp ni nada de eso, pero había telegramas. Y un día dice mi abuela que le llegó allá a Macuspana y le dice, pues vengo por ti porque yo me enamoré de ti, quiero casarme contigo. Se casan y por ser mi abuelo ingeniero mecánico naval, lo traen para acá, para Tampico, por ser puerto. Entonces se trae a la tabasqueña para acá. Mi abuela tuvo 5 mujeres, un varón. Y la tía Manuelita, la mamá de Andrés Manuel, tuvo 5 varones, una mujer.
Entonces se mandaban telegramas, ¿qué tuviste, hermana? No, pues, entonces mi mamá era más o menos de la edad del expresidente. ¿Y por qué Úrsula? Porque la mamá de Andrés Manuel y la mamá de mi abuela era Úrsula. Entonces ahí surge el Úrsula Leticia, que era mi madre, y Úrsula Patricia, una servidora. Entonces de ahí viene el Úrsula. Y de hecho, yo creo que en cada una de las muchas veces que los vio ustedes aquí en Tampico, siempre dejó la huella, el sello de ese amor, de ese cariño que le tenía tanto a ustedes, pero principalmente a tu mamá. Pues era un amor, porque fíjate que... Porque él estuvo muchas veces en Tampico, ¿no? Él venía de vacaciones para acá, se veían con las hermanas, la hermana de él estudió aquí parte de la primaria, mi abuela se la trajo para acá y estuvo parte, entonces había mucha comunicación, él platicaba mucho con mi padre, mi padre me decía, es que nos íbamos al cine, el Alameda, ¿te acuerdas? Que antes en ese entonces como que era el cine, se subían al tranvía, gran paseo, ¿no? Al tranvía y todo eso, entonces él ama mucho estas tierras, ¿no? Y pues había esa cercanía, y cuando él empieza a hacer esa lucha social, creo que aparte del apoyo moral, creemos en ese proyecto de nación que él gestó en México, y entonces cómo no ayudarle si sabíamos que era algo bueno para el pueblo de Tamaulipas, para el pueblo de México. Y así lo fue también. ¿Usted siguió con esa idea ya ahora que él es expresidente? Así sigo, y ¿por qué? Mi madre fue siempre el actor político, aunque nosotros de manera personal trabajábamos, como tú lo indicas, en CONALEP y en lo que les platicaba anteriormente, pero de manera paralela siempre había esa ayuda a ese proyecto de nación. Entonces mi mamá siempre nos llevaba aquí a las plazas, que a convencer a la gente. En el 2014 te platico que se crea ese movimiento, se hace partido. Y me acuerdo muy bien que mi madre decía, la primera vez no logramos las firmas. Nos faltaron como 600 firmas para lograr el registro del partido en Tamaulipas. Y recuerdo que veníamos en el camión, porque mi mamá veía la manera de llevar los camiones a Victoria y todo eso. Y nos ponía a cocinar, por cierto, Mario, a hacer el lonche. Y todo eso. Entonces, me acuerdo que veníamos de regreso en el camión y me dice, mamá, pues no lo logramos esta vez, pero tenemos que lograrlo. Y yo pensé que nos iba a dejar descansar, y dice, no, pues vámonos otra vez a las plazas a seguir sumando a hombres y mujeres para que este movimiento se convierta en partido. Y la siguiente vez se logró el registro del partido, eso fue en el 2014. En el 2017 viene el ayudar a otra vez el periodo electoral, que fue en el 2018. Y pues bueno, el 2020 fue un antes y un después en mi vida. Y ahí te platico ahorita la estafeta. Y si habláramos de Roberto Salazar, tu papá, ¿qué es lo más valioso que te dejó? Ser una mujer responsable, una mujer de trabajo. Mi padre me enseñó mucho precisamente a trabajar. Somos una familia que no, económicamente, no de sociedad alta. Ellos Cultura del esfuerzo, ¿no? Uh-huh. Ellos siempre vieron la manera de tenernos en colegios con sacrificios, pero mi padre me enseñó a ser y ser una persona responsable de trabajo, de siempre valorar lo que uno tiene. Entonces, si yo hablo de Roberto Salazar García, es hablar de un hombre incansable, un hombre que siempre sacrificó mucho para darnos mucho, un hombre que siempre estaba en el Tecnológico de Ciudad Madero, 46 años de servicio ahí. Él murió activo dando clases, un hombre muy querido. Todavía lo recuerdan mucho, ¿no? En muchos eventos. En muchos eventos siempre me dice, tu papá me dio clases, tu papá trabajó conmigo. Y fíjate, cuando salíamos de vacaciones, a cualquier parte de la República que la verdad tuvimos la oportunidad de conocer, muchos lados de México hermoso, siempre había alguien que le decía, maestro, usted me dio clases. Y eso, pues te sientes orgullosa de tu padre, ¿no? Yo no sabía que trabajó en el TEC, sino que cuando Juan Dionisio toma
protesta como director del Tecnológico de Ciudad Madero, hubo muchos ecos hacia ti, los escuché de quienes recordaban a tu papá como maestro. Sí, cuando se da esa oportunidad con Juan Dionisio, yo le agradezco a la vida y le agradezco la oportunidad de poderle devolver un poco de lo mucho que a Úrsula le dio el Tecnológico. Mi padre con su trabajo, pues había una remuneración de la cual nosotros vivimos, de la cual yo tengo un estudio. Entonces, cuando a Juan Dionisio le dan la oportunidad de ser director del Tecnológico, para mí fue una emoción muy grande. Uno, porque mi padre, pues, estudió ahí, mi hermano también estudió ahí. Y ya no estaban físicamente. Y ya no estaban ya no físicamente, ya no lo vieron. Entonces, era regresar un poquito. Entonces, eso nos hace hacer el trabajo con mayor calidad y con mayor responsabilidad. Y en tu corazón, ¿cómo recuerdas a Roberto Salazar Mojica? Uy, mi hermano. Son 6 años que todavía mueven mi corazón. 17 de julio para mí fue un antes y un después, porque mi hermano fue el primero que pierde la vida por el COVID. Una fecha que nunca vas a olvidar, obviamente. No, nunca. El 2020 para mí fue un antes y un después. Roberto Salazar Mojica, un hombre silencioso, pero muy amoroso. Mi primer hermano, mi Superman, el que siempre estuvo cuidado. Cuando yo me divorcio la primera vez, yo estaba casi embarazada de Gerardo, mi primer hijo, y él entró conmigo al parto. Entonces, mi hermano para mí era la figura paterna también para mi primer hijo, mi protector, el hermano que me chiqueaba. Entonces, el 17 de julio, cuando a mí me dicen que él había partido, yo no daba crédito a eso. Entonces, es un hombre que me enseñó mucho, un hermano que me enseñó mucho, pero que también lo extraño mucho. Llega el 11 más o menos de marzo del año 2020, pues algo que sorprende a todo el mundo y a México, que es la pandemia del COVID-19, pero aquí en específico, en la zona sur, más o menos el 16 de marzo, fue cuando se dan los primeros brotes, los primeros casos. En la vida de Úrsula Salazar hay un antes y hay un después del COVID-19. Sí, completamente. Sí, te traes muy bien las fechas. En el mes de marzo, fíjate que mi mamá cumplió años el 1 de marzo. Y ella siempre le gustaba festejarse, pero ese 1 de marzo del 2020 me dijo: hija, quiero una fiesta grande, porque quiero invitar a todas mis amigas de la iglesia, de la política, a mis amigas de la infancia, y se le hizo. Yo recuerdo que fue allá por la playa y le juntamos a todas sus amistades. Ella estaba feliz. Fue la última. Fue su última fiesta. Fue el 1 de marzo del 2020. 15 días después, haz de cuenta que no dábamos crédito, pero se paralizó el mundo. Mis 2 hijos cumplen años en junio. Gerardo el 26 y Fercho el 14. Empezaban como no podías hacer fiestas, hacíamos las caravanas. Entonces se hace la caravana de Fercho y Gerardo cumplía 18 años el 26 de junio del 2020 y se hace la caravana. Mi mamá empezó mala con Fercho en el cumpleaños de Gerardo. Entonces el 26 de junio mi mamá empieza mal. Entonces Fernando también. Y ahí nos contagiamos todos. Porque un antes un después. ¿Usted también tuvo COVID? Todos. O sea, te hablo que Juan Dionisio, Gerardo y yo estábamos internados en casa, con pulmonía bilateral en los 2 pulmones, es decir, con manchas pulmonares graves. Y fue encerrarnos. Mi mamá la internamos el 4 de julio. A mi papá, mi hermano se atendió en la Ciudad de México. Él voló como por el día 10 de julio, 8 de julio, no recuerdo bien. Mi papá se internó como el día
10, enseguida lo intubaron, a mi papá fue el primero que intubaron, después fue a mi hermano, después mi mamá, y el 17 de julio pierde la vida mi hermano, el 20 mi papá y el 24 mi mamá. Fue una semana que para mí, por eso les digo, son una Fíjese, diputada, una semana trae 7 días, trae un promedio de 168 horas y 10,080 segundos. En ese tiempo, así de rápido, en un abrir y cerrar de ojos, a usted se le murieron 3 personas muy importantes de su vida. Es bien fácil decirlo, pero vivirlo, sentirlo, cuénteme usted cómo es. No. Yo creo que no hay palabras para poder describir lo que en ese momento estábamos viviendo, porque no dábamos crédito. Yo recuerdo que en mi casa, la casa de ustedes, estábamos una semana, Mario, que fue la más crítica para todos, que como que fue la curva de arriba de la enfermedad, que no salimos de la sala. Nuestra casa es de 2 pisos. Y no salíamos ni para poder subir, no podíamos subir ni a bañarnos porque era un agotamiento terrible. Pero a eso le añades lo que estás viviendo, que tu familia te hablan y te dicen, se está grabando, ya se intubó, Y aparte, diputada, que esa era una situación diferente porque no normalmente no podías ir al hospital, ¿no? Ibas, los dejabas. ¿A quién le tocó entregarlos, internarlos? A los 3 fueron cremados, porque en ese entonces tampoco se permitía velarlos. Y no te permitían verlos. Entonces recuerdo que cuando mi hermano falleció en la Ciudad de México, entonces su esposa estaba con él. Y a mi papá, cuando fallece, nos comunican, pero nosotros no salíamos de casa todavía. Entonces hubo un amigo, Eduardo, que fue el que me ayudó en ya dejar acompañarlo, porque obviamente va el servicio funerario, lo llevan a cremar, y él fue el que recogió sus restos. Yo los vi ya en casa, pero afuera, por una ventana, Mario. Que aún le ponía pues un tono más porque de yo dolor decía, a todo esto, ¿no? Si yo salgo y yo todavía no salgo negativa, pues sería muy irresponsable de mi parte, a la persona que me está ayudando, pues ponerlo en riesgo de poderlo contagiar. Entonces yo le decía, todo por la ventana. ¿En ese momento usted todavía tenía COVID? Sí, claro. Nosotros tuvimos COVID, salimos positivos a principios de julio, y la última prueba que nos hicimos de COVID, nosotros 3, Juan Dionisio, Gerardo y yo, fue el 14 de septiembre. Fue la última prueba que nos hicimos cuando salió negativo, porque nos pusimos a hacer pruebas y tardamos mucho en salir negativos. La cepa que nos dio fue una cepa muy fuerte. Entonces, ¿qué te puedo decir de esos días? Los días más difíciles, los días de mucha angustia, de muchos nervios, de mucho miedo. Porque somos seres humanos, usted aunque es diputada, es un ser humano, es carne, ¿no? Sí. Y se vive igualito que todo mundo, y la misma sensación. Hace poco me decían, ¿qué sentiste? Mucho miedo. Miedo de que estaba perdiendo a mi familia, miedo de cómo iba a enfrentar y afrontar las cosas, miedo de decirle a mis hijos que su tío había fallecido, que su abuelita y su abuelito seguían graves. Entonces, nervios, angustia. Luego hubo un lapso que Gerardo, mi hijo, y Juan Dionisio eran más graves que yo. Entonces, que se me estaban yendo y me decían, no queremos entrar a hospitales. Entonces, era todo un shock. Y entonces, no, yo creo que volver a recordar esos momentos son momentos que dices, no quiero volver a pasarlos. A muchos ya se les olvidó el COVID-19 o ya se nos olvidó, sí. Pero en su casa todavía sigue vivo, sí, ese recuerdo. Julio es un mes que para mí, independientemente si ya pasaron 6 años, que este año cumplimos 6 años de haberlo vivido, parece que fue ayer. Yo les decía, yo perdí mis raíces en un abrir y cerrar de ojos. Las personas que me dieron la vida
los perdí en una semana, mi familia la perdí en una semana, somos 3 hermanos, pero mi hermano de en medio, Pedro Arturo, él se vino para acá a ayudarme, pero se regresa enfermo de COVID porque se contagia por mi papá. Entonces él se va muy grave a León, Guanajuato. Él tiene ya más de 25 años viviendo en León, Guanajuato. Entonces él se regresa muy grave. Entonces, pasar todo eso y luego pasas la pérdida sin un velorio. Sin una despedida. Sin una despedida. Más que queda todo porque, como una parte pendiente, ¿no? Sí. El último eslabón de la historia. Sí, y fíjate que yo hasta hace, yo creo que 2 años cerré ese eslabón. ¿Cómo lo cerré? Yo no iba a funerarias, no iba a hospitales, porque todavía había partes que yo no había cerrado. Entonces ir a una funeraria para mí era muy difícil. Y yo recuerdo que cuando fui la primera vez, yo creo que ahí cerré y yo me despedí, aunque no era mi papá, y aunque a mi mamá después de que sucedió eso en julio, en el mes de diciembre, le hicimos un homenaje póstumo a mi mamá, más en el tema. Fue la primera ocasión político. que yo a usted le escuché hablar en público, porque te tocó dar un discurso, Sí. ¿no? Sí, yo necesitaba ir cerrando esas etapas que tú tienes que vivir en el Y en ese duelo. momento, diputada, ya dimensionaba que es cierto, muchos veíamos a su mamá como la política. En ese momento usted ya dimensionaba que alguien tenía que agarrar el toro por los cuernos y seguir con ese legado, ¿no? Y lo llegó a pensar que era usted la que, por las circunstancias, así lo señalaban. Fíjate que ahí todavía no. Yo ahí estaba más que nada como que cerrando ciertas etapas que tiene el duelo. Entonces, cuando se hizo ese homenaje, a mí ya me habían hecho la invitación de participar como diputada local. Obviamente por el partido Morena, ¿verdad? Por Morena. Sí, si hubiera sido por otro, ni ahorita creo que lo aceptaría. Pero yo no, como que no me caía el 20, ¿sabes? Yo regresé a casa de mis papás, yo creo que después del homenaje. Y cuando yo abrí la casa de mis papás y no verlos, y que te cae el 20, que entras al baño, ves sus artículos personales. Y yo cuando vi las chanclas de mi papá Mario, dije, ¿cómo es la vida? Que te vas y te vas sin nada más que con lo que tú cosechas. Oiga, y es que entrar a una casa donde hay recuerdos, donde hay ropa, donde sabemos que estaban, pues pareciera que no, pero está el olor. Sí. En sus platillos que hacían típicos está el sabor de las personas, ¿no? Sí. Sí. Yo recuerdo que el último platillo que hizo mi mamá fue el pozole del cumpleaños de Gerardo. Y no han de creer, pero tengo congelado ahí. Y no lo voy a descongelar, yo creo que nunca en la vida. Pero sí, el olor de la casa de mamá trae muchos recuerdos. Cuando pasa todo eso, y que yo ya estaba como diputada, me dice mi hermano, ¿qué hacemos con la casa de mis papás? Y le dije, tiene que permanecer abierta. Y así está. No es Casa Úrsula por Úrsula diputada, es Casa Úrsula por mi mamá. Porque mi mamá siempre había gente ahí. Usted ya lo sabe que la diputada, su casa de gestión, pues es precisamente la casa de su mamá, ¿verdad? Así es. Y Casa Úrsula, Úrsula Patricia como diputada o como algún otro encargo que haya. 3 puntos siempre, suspensivos. Digo, para siempre, lo que pueda venir, para ¿no? que pueda venir, siempre va a ser Casa Úrsula. Siempre. Oiga, la verdad es que todos, pues buscamos ascender, buscamos una mejor chamba. Y las primeras personas a las que le marcamos, a quien se lo contamos, es a la mamá o es al papá. Y usted, esto sucede en el 2000 y un año después, más o menos 2001, usted entra en una lista de diputados pluri. Fue en el 2021. 2021, un año después. O sea, te cuenta, mis papás fallecen en julio
mi hermano fallece en julio. En noviembre a mí me hacen la invitación. Una invitación que fue hecha en Ciudad Reynosa, Tamaulipas. Que yo no quería ni ir, Mario. Yo no salía ni a mi casa a tirar la basura afuera porque yo decía que el aire ya me estaba contaminando. Yo estaba, no entendía y tenía miedo. ¿Por qué? Porque había cambiado todo y decía, yo no me puede pasar nada porque tengo unos hijos que dependen de mí. Entonces, en diciembre acepto, en diciembre se hace el homenaje, pero todavía no me cae el 20, como te decía ahorita. Y en enero pido permiso en Conalep para irme a campaña. Era la plurinominal posición número 1. Sí o sí iba a ser diputada. Ok, y cuando toma protesta en septiembre, octubre, ¿qué siente? Ahí voy. Sí o cuando sí iba a ser finalmente no se lo pudo contar a su mamá, antes a su de llegar papá. a octubre, déjame platicarte ese semestre, porque todavía no pasaba ni un año que mis papás se habían ido. Y cuando yo empiezo a decir que sí, que fue, y pido el permiso, y que ya empezó a ver más tangible la situación, y que me acuerdo que salíamos con cubrebocas, y que pusieron la primera vacuna al sector educativo. Me tocó la primera vacuna por estar trabajando en Conalep aún, en enero, y en febrero nos vamos de ¿cómo se llama? Yo no tenía la necesidad de hacer campaña, pero yo necesitaba ir a conocer las necesidades de los tamaulipecos. Entonces me fui y recorrí 3 veces el estado en acompañamiento de los que iban en boleta, a conocer las necesidades de los tamaulipecos, pero también a toda esa gente que mi mamá había conocido en su vida, a decirles que iban a tener una amiga en el Congreso del Estado y poder hacer esa mancuerna. Cuando llega la toma de protesta el 1 de octubre del 2021, ahí me cae el 20. Porque precisamente es cierto, ¿eh? Porque siempre lo hablamos principalmente a la mamá, a la mamá. A la Hoy mamá siempre. Hoy mamá. El consejo, el aplauso, claro, la bendición. La bendición. Y yo me acuerdo que... ¿Usted no pudo hacerlo? No pude hacerlo, pero cuando iniciamos aquí el proceso electoral, recuerdo que nos fuimos, cuando inició Gerardo y yo, a casa de mis papás. En ese entonces arrancó campaña para la presidencia municipal la senadora Olga, y nos invitó a su arranque de campaña en la Moscú, recuerdo, y antes de llegar a la colonia pasamos a casa de mis padres. Y en una foto que estaba ahí le decía, denme la bendición desde el cielo, porque esto ya es... Ahí fue el cambio el pase de estafeta. Ahí yo ya dejé de ser la operadora que le ayudaba a mi mamá, y ahora iba a ser el actor político. Y en la toma de protesta yo recuerdo que todos iban con sus papás, los diputados. Y yo iba con mi esposo y con mis hijos, pero yo lo que hice fue poner una foto en mi curul y estarlos viendo a través de una fotografía. Y fue la manera de darles ese reconocimiento. Fue la manera de decirles, si aquí estoy yo, es por ustedes, es por ti. Porque yo tomé la decisión, Mario, de decir sí acepto la invitación de ser diputada plurinominal, solamente porque recuerdo que Juan Dionisio me dijo, a tu mamá no le alcanzó el tiempo de poder hacerlo. Y si se te está dando la oportunidad, es porque tu mamá te está pasando esa estafeta de poder servir. Y en ese momento ya entiende esa parte, ese mensaje de que era usted a quien le iba a tocar llevar esta herencia, este legado político de su familia. Así es. Yo creo que ahí empieza. Y si tú me hubieras dicho 10 años antes, Úrsula va a estar como diputada y va a hacer esto y va a hacer el otro, yo te voy a decir, ay, claro que no. Porque hay muchas cosas que el pueblo no sabe. Pero a mí esto era, no. Hablar entre tanta gente era decir, ¿cómo crees? Porque eso lo hacía mi mamá. Sí, entonces, yo sí le recuerdo en las ruedas de prensa del Conalep, que usted daba muchas ruedas de prensa, sí, y sí era de otra manera sí su expresión, sí, tanto verbal y no verbal, ¿no? Así es, entonces era así como que eso no, yo soy más operativa. Entonces cuando yo empiezo a ver y dices, hoy hago esto, y cuando me acuerdo de mi primer discurso ante miles de personas,
yo siempre le digo, y antes de tomar el micrófono, habla tú. De donde tú estés, yo quiero ser tu voz. Entonces, hoy sí, después de 6 años, te puedo decir que el impulso que ha tenido Úrsula Patricia, el impulso político que, pues es por ella. Ahí va el sello. Oiga, un día dijo una cosa Andrés Manuel López Obrador siendo presidente, otro día otra, pero lo cierto es que cuando yo lo escuché en la mañanera, que le preguntan sobre su prima, la que había muerto, él lo reconoce y se le escuchaba, se le veía triste, se le escuchó la voz cortada al hablar y referirse que efectivamente que en Tampico había fallecido familiares de él, siendo en ese entonces presidente de México. Sí. O sea, sí le dolió al entonces presidente. Yo recuerdo, mamá falleció 24 de julio del 2020 alrededor de las 8 de la mañana y yo recibí una llamada de él como a las 10:30 de la mañana. Y fue, él no daba crédito de lo que estaba viviendo porque también él tuvo muy buena relación con mi papá. ¿Y quién le marcó? ¿Perdón? ¿Quién le marcó? Andrés Manuel. Siendo presidente se dio el tiempo de hablar con usted. Y me dice, pues yo creo que no recuerdo muy bien sus palabras exactas, pero estaba conmocionado y yo le decía, me quedé sola. O sea, yo pensaba, es que me quedé sola. Le decía, se me fueron todos. Entonces él fue, calma, tranquila, todo va a estar bien. Yo creo que él tampoco no daba crédito a lo que estaba sucediendo. Y fíjate, el mismo año, la madrina de Fercho es su hermana. Y el mismo año él también pierde a su hermana, en noviembre. Entonces, fue golpe fuerte para la familia. Oiga, diputada, la verdad es que usted en este momento, pues, tiene ya una carrera política. En un principio la conocimos como Úrsula, la sobrina del presidente AMLO. Ahora yo ya la conozco como Úrsula Salazar Mojica. Creo que usted en su trayectoria se ha desmarcado de esa parte o simplemente ha crecido ya de una manera independiente. Y usted creo que está en la posibilidad, tal vez, no lo sé, de buscar, de ser en otro cargo, no sé, diputada federal, tal vez en algún momento alcaldesa. Pero lo cierto es que de darse eso no va a estar ni su mamá, ni su papá, ni su hermano. Y eso, la verdad es que como seres humanos duele. Físicamente no, pero siempre en mi vida y en mi corazón. Siempre. A donde yo vaya, ellos siempre van a estar ahí. Me dejaron mucha cosecha, que esa cosecha también estoy viendo su fruto. No físicamente, la vida me ha enseñado a aprenderlos a amar de diferente manera, aunque no estén. No es fácil, ha sido difícil porque se extraña el apapacho, se extrañan las llamadas, se extraña todo eso. Los consejos, el decir, yo recuerdo que venía una vez de Victoria y venía pensando, ahorita que llegue a casa de mi mamá le voy a platicar esto y esto. Y dije, no puedo. Pero al encargo que vaya a estar, no sé qué vaya a pasar mañana, yo tengo claro que donde esté, voy a seguir sirviendo como me enseñaron. El nombre es un nombre de un puesto, diputada federal, alcaldesa, diputada local, ese es un nombre de un puesto. Lo importante es hacer y ser el encargo. Y el encargo solamente es un instrumento de poder servir al único patrón. Y el único patrón se llama el pueblo. Y eso yo lo tengo bien claro. Yo no es de aquí para acá. Yo tengo claro que si a mí la vida me dio la oportunidad de estar donde estoy ahorita con un encargo de ser diputada local, lo hago por compromisos. 1, con mi madre que no le doy el tiempo, y 2, porque tengo claro que el único patrón es el pueblo. Ese es el jefe. A él nos debemos.
A él debemos dar ese reconocimiento. Y por eso cuando camino y cuando voy a tocar la casa y que me reciben con mucho amor, Mario, de verdad a mí me sorprende que me reciben con mucho amor. Yo ahí es donde digo, esto vale la pena de hacerlo así como me lo enseñaron, como me lo enseñó mi madre. Algún tiempo de que te platico del 2020, hubo un enojo con el de allá arriba. Que es parte de un reclamo. Sí, ¿por qué? Porque aparte fueron 3 golpes, pero golpes ¿Por qué así? muy profundos. ¿Yo qué hice? O sea, y recuerdo que un sacerdote amigo me dijo, ¿por qué Dios? Le dije, ¿por qué Dios me está castigando de esta manera? ¿Me está quitando lo que más amo? Me dijo, Dios no castiga. Pero sí, hoy te puedo entender que de alguna manera le doy gracias a Dios por todo esto que viví. Y que si tuviera otra vida, que lo volviera a vivir así. ¿Por qué? Porque cuando yo me quedé así, dije, me quedé sola. Y no lo digo por quedar bien con nadie, lo digo porque así lo he vivido. Pero cuando yo voy a un evento, cuando yo voy a una casa y me abren las puertas y me abrazan, es como si me abrazara mi familia. Entonces mi familia no se hizo chiquita, se hizo muy grande. De verdad que cuando he tenido mis cumpleaños después del 2020, que han sido muy diferentes a antes del 2020, que ha sido primero de 800, después de 1,000 personas, ahora de 2,000, me siento abrazada, me siento querida. Y no es un apapacho porque es Úrsula la que tiene el puesto de diputada. No, me lo dicen con ese amor y con ese cariño porque se siente y se vibra. Entonces eso yo le agradezco a la vida, le agradezco a Dios, le agradezco a mis padres, que desde donde estén, me estén cuidando y desde donde estén, me sigan apapachando, ¿no? Hablando con Úrsula Salazar, no con la diputada, sino con el ser humano, pues el COVID le dejó una gran lección. Sí. Una lección muy grande, una lección que yo le digo tiene un antes y un después, hasta mi sonrisa. Yo veo unas fotografías de antes del 2020 y yo una sonrisa de ahora y la veo muy diferente, tan solo también mi físico. Le digo, pues hay un antes y un después. Me enseñó a amar de diferente manera, mis padres. Me enseñó a que en la resiliencia hubo también fortaleza, a que en la resiliencia encontré también un proyecto de vida, de servicio, porque pude haber dicho que no. ¿No se arrepintió de haber ingresado de lleno a la política? Ay, Mario. Porque hay cosas buenas y hay cosas malas. Sí. Porque A hay veces sí. tragos dulces y tragos amargos. Fíjate que a veces sí, porque dices, ay, no piensa igual que yo. Y no sé que a lo mejor no todo lo que yo pienso es lo correcto, ¿no? Pero yo sí tengo claro, muy claro, que yo sí reconozco el proyecto de nación, por el que estamos trabajando. Sí tengo claro que mi mamá me heredó esto y que si me lo heredó lo tengo que cuidar, como uno cuida algo que te están heredando y lo proteges. ¿Y cuál es lo que me heredó? Pues el servir a través de la política. Entonces, sí, a veces digo, ay, no coincido. Vi crecer el proyecto de nación desde el principio, desde el 2005, hasta el día de hoy. He aprendido a no quedarme callada si no coincido con las cosas. Si tiene que pelear, pelea. Sí. Creo en la justicia social. Y la justicia social, yo le he dicho, la justicia social no quiere decir que el pobre se vuelva rico y que el rico se vuelva pobre. No. La justicia social es que todos tengamos la misma oportunidad del día de hoy vivir lo mejor que podamos vivir. Y ya dependerá cada quien se la aprovecha, ¿no? Ah, claro. Diputada, unas preguntas de bote pronto. Usted me dice lo primero que se le venga a la mente. Ay, Mario. Sinónimo de Úrsula Salazar Mojica. Úrsula Salazar Mojica, una mujer guerrera, una mujer que busca una justicia social, una mujer
que nos echa para atrás, de una sola palabra. COVID-19. Un antes y un después. Roberto Salazar Mojica, tu hermano. Mi protector, mi cobijo, mi amor en silencio. Roberto Salazar, tu papá. Mi fortaleza, mi mejor maestro, mi hombre guerrero, mi hombre que me chiqueaba. Al escuchar el nombre de Úrsula Mojica Obrador, ¿en qué piensas? En algo mágico. Mi madre era una mujer mágica, una mujer que siempre tenía una palabra para todos, un cobijo para todos, pero era todo para mí. Juan Dionisio Cruz Guerrero, tu esposo. El amor de mi vida. Bien segura, Sí. diputada, segurísimo. Dice alguien por ahí, por si lo escucha, el director del TEC Madero, que Sí. firme el comentario. Oiga, y si habláramos de tu partido, ahí ustedes dicen que los morenos no roban, no mienten y no traicionan. ¿Tú qué dices? Los verdaderos morenos, así es. Los que creemos en este proyecto de nación, y que no queda solamente en palabras ni en discursos, y que lo llevamos en la acción, así es. A mí por eso cuando empezó toda esa guerra sucia que me crearon en el 2022, y que la siguen creando. En el 2022, luego sí. se repite en el 23, en el 24, luego el 25, me habla mi hermano en el allá de 26. me dice, oye, es que, a ver, tranquilo, déjalos que hablen. Quiere decir que entonces estamos haciendo buen trabajo. Pero yo sí creo en que no solamente son palabras, son acciones. No mentir, no robar y no traicionar. Y yo voy a hablar por mí, por los demás no meto las manos. Pero Úrsula, como morenista, sí lo cumple. Yo no miento, no robo y no traiciono. Yo les he dicho, no vengo de una familia de dinero y no busco ser una persona de dinero, porque tengo claro, como te lo dije hace rato, que las cosas materiales aquí se quedan. Lo que te llevas es lo que tú cosechas, lo que tú tiras para a sembrar, esas cosechas es lo que tú te vas a llevar. Y yo no vengo a hacerme rica de la política, vengo a hacerme rica con las personas, con lo que doy a hacer política, a servir. ¿Y qué opinas de los que sí roban, de los que sí mienten y sí traicionan y militan en tu partido? Pues que cada quien rinda sus propias cuentas. Yo creo que cada quien mira, somos seres individuales. Cada quien que sea responsable de sus actos. Tristemente se le ha dado la oportunidad a muchas personas, y no hablo aquí locales ni que cada quien le caiga el saco, no. Hablo a nivel nacional. Se les ha invitado. Yo recuerdo que Andrés Manuel en el 2017 abrió las puertas a toda la militancia que creyera en este proyecto de nación, que se subiera al tren de la transformación. Y quien se ha subido y que lo ha hecho nada más por un proyecto personal, va a rendir su cuenta. Pero quien se ha subido y ha aprovechado, hay mucha gente que ha militado en otros partidos y que está en Morena, y que ha construido en Morena cosas buenas. Eso también hay que verlo. Hay otros que no han aprovechado, bueno, ya eso es historia personal de cada quien. ¿Y de la traición y los traidores qué dices? Que hay en todos los partidos políticos, En todos. Y no solamente en los partidos políticos, en las amistades y todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que no coincido con ellos. Y vuelvo a repetir, cada quien, de manera personal e individual, pues pagará sus facturas. Si no las pagas ni en el cielo ni en el infierno, las pagas aquí en la tierra. Oye, diputada, no me diga cargo, pero a Úrsula Salazar le gustaría verse en la boleta del 2027. Yo creo que sí. Claro que nos gustaría vernos en la boleta, claro que nos seguir sirviendo al pueblo de Tampico, de Madero, de Tamaulipas, de la zona conurbada. Yo creo que somos afortunados de vivir en una zona conurbada. Y yo siempre le he dicho, cuando uno llega como legisladora, sí eres votado por un distrito, pero legislas para todo Tamaulipas. Entonces, claro que me gustaría, ¿en qué? En lo que el pueblo mande.
Y Dios decida también, ¿no? Que... Así es. Y si no me toca estar, a Úrsula no le quita el sueño. Yo tendré otras maneras de seguir sirviendo al pueblo de Tamaulipas y al pueblo de Tampico. Si habláramos de AMLO, ¿cómo le llamas? ¿Tío o expresidente de la República? Yo le hablaría como un hombre que entregó su vida al pueblo de México. Los lazos familiares, eso queda aparte. Y tú lo dijiste hace rato, Úrsula es Úrsula, Andrés Manuel es Andrés Manuel. Es un hombre que admiro, que respeto, que valoro y que me siento muy orgullosa de haber podido compartir en vida esta historia en México. Hay Úrsula para rato. Sí, claro, hasta que el pueblo mande. Una Úrsula que siempre va a estar luchando por ser la voz del pueblo, por buscar esa justicia social, por realmente llevar a cabo el humanismo mexicano en México y en Tamaulipas. Diputada, yo le agradezco mucho su tiempo y contrario, que usted nos platicara sobre esa parte de su historia que algunos ya conocían, tal vez otros no, y que bueno, al final de cuentas, como le decía antes de esta entrevista, nosotros somos seres humanos como periodistas, ustedes como políticos, como legisladores también lo son, también lloran, también sufren, también sienten. Entonces, y en su caso personal, se lo veía ahorita en su mirada, siempre que habla de su mamá, se le brillan los ojitos, sí, se le ilumina su cara porque pues son vitaminas al corazón, ¿no? Al final de cuentas, es cierto que a veces recordar duele, pero aunque duela, se vale recordar. Cuando se dio la oportunidad de yo ser diputada, Mario, los que me conocían antes del 2020 me conocen por Pati. Así la tengo agregada en mi teléfono. La diputada Pati Conalep, la directora Pati, todos eran por Pati. Cuando entro al ámbito político, como actor político, decido que fuera Úrsula. Y solamente fue porque yo sabía que el nombre de Úrsula era el de mi mamá. Y si mi mamá me lo había heredado en una acta y me lo había puesto así, era por algo. Y la manera de tenerla yo siempre viva y presente es pues que fuera Úrsula. Y si a ella no le alcanzó el tiempo, pues que fuera Úrsula la que... Y así va a seguir siendo. Diputada, sí, muchas gracias. Gracias, por su tiempo, que Dios me los bendiga completitos a ustedes. A ti, Mario, gracias por la oportunidad. Un placer poder compartir estos instantes de vida que mueven mi corazón, pero que también me siguen fortaleciendo. Le agradezco. Gracias. Y usted también que nos ve a través de las redes sociales del periódico La Razón. Yo soy Mario Prieto. Hasta la próxima.